Hola queridos amigos y amigas, querida iglesia, reciban un fuerte abrazo de mi parte y de todo el equipo de la PIEPS. Estamos en el día de hoy, en el Día del Señor, listos y dispuestos para compartir el mensaje del Evangelio. Mi nombre es Andrés Santibáñez, pastor de jóvenes de Alfa PIEPS, de esta hermosa comunidad que te cuento, por si no lo sabías, estamos cumpliendo 100 años, sí, estamos viviendo el centenario. Así que es una comunidad que lleva ya una larga trayectoria bendiciendo la vida de muchas cientos y miles de personas. Y a través de estos medios también queremos hacerlo contigo. Durante el mes de febrero estamos tratando la serie Libres, Y el título del sermón o del mensaje que quiero compartir con todos ustedes el día de hoy se llama El gozo de ser libres. El gozo de ser libres. Y quiero introducir esta conversación porque es una conversación. Tú puedes estar chateando en estos momentos a través de la plataforma sin ningún tipo de problema. Quiero introducirla con una experiencia que tuve con mi hija y parte de mi familia ya hace algunos meses atrás. En el contexto de un almuerzo familiar donde estaba mi esposa Mónica, Ángela, mi hija, mi abuela Sarita y mi tata Jerónimo, que ya no está con nosotros, le estaba explicando a Ángela cómo el rey Salomón adquirió sabiduría y cómo a través de un deseo tuvo que pedir esta sabiduría a Dios. Dios le dijo, pídeme una cosa y él pidió sabiduría. Estaba en ese diálogo con Ángela y se me ocurrió preguntarle a ella, bueno, Ángela, si tú tuvieras que pedirle un deseo a Dios, ¿qué es lo que le pedirías? Y antes de que me dijera cualquier cosa, le dije, pero piénsalo bien, piénsalo muy bien. No pidas cualquier cosa, que sea algo realmente importante. Yo pensé que ella iba a pedir, entonces, este es un bebé llorón, por si no lo conocía. Iba a pedir todos los bebés llorones del mundo, todos, de todas las series habidas y por haber. Que iba a pedir un casimerito, que iba a pedir, no sé, un viaje, una tele en la pieza, qué sé yo, cuánta cosa material. Y yo le pregunté, le dije, ¿estás lista? Sí, papá, estoy lista. Y ella pidió que la familia viviera para siempre. Ella pidió que la familia nunca muriera. Eso en el contexto que mi tata estaba enfermito. Y bueno, partió hace ya 2 semanas a los brazos del Señor. Y yo a través también de este medio quiero agradecer a la iglesia que nos acompañó en ese proceso de duelo en el cual aún seguimos. Pero Dios ha sido bueno con todos nosotros. Y bueno, mi tata ya está descansando. Y en esta conversación familiar me quedé pensando mientras trataba este mensaje, en esta idea de qué le pediríamos a Dios. Yo te pregunto a ti, ¿qué le pedirías a Dios? Si Dios te hace esta pregunta y te dice, bueno, pídeme un deseo, ¿qué le pedirías? Ahora, hagámonos la pregunta hacia otra dirección. Y si nosotros le preguntáramos a Dios, ¿cuál es su deseo? ¿Qué crees tú que diría Dios al respecto? ¿Cuál es su deseo? La verdad es que eso lo podemos encontrar de manera extensa en muchos pasajes de la Escritura, pero me quiero detener en la segunda carta de Pedro, cuando Pedro le escribe a esta iglesia perseguida. Y esto es lo que dice, esto es lo que Pedro interpreta de Dios. Y dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia, todos nosotros, y no quiere que ninguno se pierda, sino que se vuelvan a Él. Ese es el deseo de Dios. Es el deseo que tú y yo no nos perdamos y que podamos volver nuestra vida hacia Él, en amor y abrazarnos. Así que esta predicación tiene ese foco, seguir viendo las aristas, los detalles que tiene este amor de Dios que se expresa hacia nosotros en salvación, en libertad, pero con el detalle de cómo experimentamos en gozo, en alegría, en plenitud. Eso desde nuestra propia experiencia. ¿Estás de acuerdo? Así que si estás de acuerdo conmigo, yo te invito a que tomes tu Biblia porque haremos una especie de recorrido en algunos pasajes claves que nos ayudarán a tener más luz respecto de lo que el Evangelio nos quiere decir en este día, en esta tarde. Si vas conmigo a Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, podrás ver que Jesús está como de costumbre yendo a las sinagogas a escuchar de Dios, a las lecturas de la Biblia de aquel entonces, que era el Antiguo Testamento. Y en ese momento a Jesús le hacen leer uno de los pasajes y le pasan el libro de Isaías. Y esto es lo que dice
Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Efectivamente, desde el inicio de su ministerio, desde el minuto cero de la expresión de su propósito, Jesús se declara como el libertador. El libertador para ti y para mí, para tu familia y para mi familia y por defecto para el mundo entero. Ese es Jesús. Y Jesús lo mostró de manera explícita. Sanó, liberó enfermos, dio vista a ciegos, enderezó piernas, resucitó muertos. Le dio dignidad a niños, a mujeres de los cuales eran despreciados por aquella sociedad. Jesús vino a liberar de todas las maneras posibles. Ahora, esta libertad viene junto con Dios y en las primeras predicaciones o sermones que podríamos decir que Jesús empieza a hacer en sus comunidades, en aquellos pueblos, Jesús dice que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. El pastor Dietrich Bonhoeffer lo dice de esta manera en uno de sus libros. Pero donde está Dios, ahí está su reino. Porque donde está Dios, ahí está su reino. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? La verdad, de manera muy concreta, en todo el Nuevo Testamento no queda de manera cerrada y explícita explicado qué es el reino de Dios. Hay una tensión entre lo que es el presente y el futuro, como diría en un lenguaje más teológico, en el ya y en el todavía no. Pero sin embargo hay aproximaciones bastante bellas, desde diferentes personajes. Partamos por Jesús. Jesús, cuando intenta hablar del reino de Dios, lo hace, por ejemplo, no solo a través de las predicaciones, no solo a través de los actos, donde dice en el reino de Dios se vive de esta manera y lo expresa con dignidad, con amor, con ternura, sino también, por ejemplo, a través de las parábolas, donde dice el reino de Dios es como una semilla, es como un hombre que va a un campo. Hay diferentes formas que Jesús aproxima a esta definición del reino de Dios. También Pablo, y cuando Pablo intenta hacer una aproximación a propósito de un tema de los débiles y de la comida, en el Romanos, capítulo 14, versículo 17, Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo definirías tú el reino de Dios? ¿Cuál es tu definición del reino de Dios? Ahora, ¿por qué es importante hacer esto? ¿Y por qué quiero poner un freno, pero en seco, así como el que vivimos en el año 2020, donde la vida marchaba de manera natural y lo más normal posible, y viene el estallido social de octubre del 2019 y la pandemia en el 2020, y como que nuestra vida se frenó en seco? Yo quiero poner un freno aquí y preguntarte, ya que estamos hablando de este Dios de libertad, de este Dios que trae plenitud, ¿cómo estás viviendo esa libertad? Porque una cosa es entenderlo, una cosa es comprenderlo, una cosa es hablarlo, decirlo, y la otra cosa es que tú vivas como una persona libre. Hay unos videos que lo puedes googlear por ahí, que muestran un oso que está en cautiverio, que estuvo en cautiverio muchos años, pero muchos años. Y lo sueltan en su ambiente natural. Y para sorpresa de sus liberadores, ese oso lo único que hacía era dar vuelta alrededor de un árbol. Su vida estaba libre, pero su mente aún seguía encerrada, prisionera. ¿Eso no estará pasando a nosotros? Hablamos de un Dios que libera, hablamos de un Dios libertador, pero en realidad vivimos como que fuéramos esclavos de lo que sea, de tus propias pasiones, de tus propios malos hábitos, de la vuelta maliciosa a veces de estos sistemas de los cuales somos parte, estos sistemas económicos, estos sistemas de gobierno que a veces tienden a ser injustos, o de la religiosidad, como hablábamos el domingo pasado. ¿Tú estás ahí en eso? Porque para que podamos entender realmente el valor de la libertad, tenemos que entender nuestra posición. Nadie mejor que un ex prisionero, un ex cautivo, puede decirnos la importancia de ser libres. Porque si nosotros no entendemos nuestro punto de partida, todo lo demás
simplemente podría transformarse en un mero añadido. Porque si no entendemos que realmente nuestra condición era pecaminosa o es pecaminosa, si no entendemos que nosotros realmente estamos cautivos, nunca vamos a entender al libertador. Porque reflexionémonos, si Jesús se plantea como el libertador de nuestra vida, es porque de alguna forma, de alguna manera, estamos cautivos y necesitamos de Jesús. Necesitamos que Él nos libere. Pero cuando eso no está, nuestra vida tiene la consistencia simplemente de esta pegatina que es el pescadito pegado en nuestro auto y eso nos hace cristianos. Tenemos la consistencia de fe de simplemente una creencia, pero no necesariamente una vivencia de nuestra experiencia cristiana. Cuando eso no pasa, ¿cómo seremos capaces de mirar a Dios si ni siquiera somos capaces de mirarnos a nosotros mismos y decir, sí, necesito a Dios? Sí, necesito a Jesús. Esto es clave. ¿Y por qué es clave? Porque cuando Jesús comienza a predicar, lo primero que hace es hacernos conscientes de quiénes somos. Recordemos, por favor, el inicio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. ¿Qué es lo que nos dice? Entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Las primeras palabras de las predicaciones de Jesús incluyen el arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento de qué si no entendemos que necesitamos a Jesús? Es importante que nosotros hagamos esta mirada realista de dónde estamos y quiénes somos y qué es lo que necesitamos. Ahora, cuando esto sucede, y uno dice, ok, lo entiendo, soy pecador y necesito a Jesús con urgencia. Cuando esto pasa, querido amigo, querida amiga, iglesia querida, todo se ordena, todo se ordena, todo cobra un sentido, como que las piezas se encajan de manera lo más natural posible. ¿Qué es lo que nos dice Marcos, capítulo 1, del versículo 40 al 45? Cuando esto pasa, no hay que andar, en el campo se dice picaneando, así como animándote para que tú vivas una vida como cristiano real, libre. Eso es lo que quiero decir, como un cristiano libre. Eso aflora de ti, aflora de manera natural. Marcos nos cuenta una historia increíble. Se acerca un leproso a Jesús. Eso ya es muy loco. Hay este encuentro. ¿Quiere ser sano? Le pregunta a Jesús, hay un diálogo y Jesús sana a este leproso. Y lo único que le dice Jesús a este leproso, anda, pero no le cuentes a nadie que yo te sané. Pero esa persona que estuvo alejada de la sociedad, que estuvo recluida, que era visto como alguien indeseable, que le tiraban la comida, que se la iban a dejar al desierto donde estaban estas personas leprosas, ¿cómo iba a poder estar callado de que ahora era una persona sana, de que ahora era una persona libre? Era muy difícil. Lo que Jesús le dijo que se quedara callado, claramente no lo cumplió. Y fue a su pueblo y le empezó a contar a todo el mundo lo que Jesús había hecho por él. En lenguaje cristiano, nosotros hemos dicho cuando eso pasa a alguien que estaba perdido, que estaba en las tinieblas y se encuentra con Jesús, el lenguaje religioso cristiano, algunos dicen, no, está en el primer amor. Está en el primer amor, en ese primer encuentro donde todo es maravilloso. ¿Y después qué pasa? ¿Después se pierde el primer amor? Se pierde y no, después del primer amor viene la madurez y te acostumbras a la rutina. No, no debe ser así. La expresión de alegría, de gozo, de vivir en el reino de Dios y de vivir gracias a que Él nos rescató, de que Él nos salvó y que gracias a su misericordia, tú y yo podemos tener la oportunidad de vivir una vida nueva. Yo no sé cómo eso se puede ocultar. Yo no sé cómo eso puede ser aburrido. Yo no sé cómo eso puede ser fome. Cómo eso puede ser menos potente que la religiosidad. Tiene que ser más potente que la religiosidad. ¿Qué mejor expresión que nuestra propia vida de testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros? Porque una vida rescatada de la esclavitud no puede pasar desapercibida. La libertad
no se puede esconder. No se puede esconder la libertad. Ahora, ¿cómo se llega a esto? Seguramente tú estarás preguntando, ¿cómo se llega a esta libertad? Porque Andrés, que no se te olvide que tú le estás hablando principalmente a una iglesia. No, si no se me olvida que le estoy hablando principalmente a una iglesia. Porque la libertad no es solamente ese foco hacia quienes a veces nos dirigimos como los perdidos, como los mundanos. Mala palabra. No, la libertad también es para nosotros. La libertad también es para los que nos entendemos hijos, nos entendemos hijas e hijos de Dios. Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Y aquí debemos preguntarnos, ¿qué es lo que nos dice Jesús al respecto? Hay un interesante diálogo que se da entre Jesús y Nicodemo. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 15. Seguramente ya te sabes el Juan 3:16, pero dejémoslo hasta el 15. Y en este diálogo Jesús dice algo tremendamente significativo, muy importante. Él le dice a este maestro de la ley, a este experto de las escrituras, le dice, debes nacer de nuevo. Sí, debes nacer de nuevo. Y eso se lo dice a un religioso. Se lo dice a un religioso, no se lo dice a alguien perdido que no entendía nada de Dios. No, se lo dice a alguien que supuestamente sí entendía mucho de Dios. Debes nacer de nuevo. En palabras de Pablo, en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9, ¿cómo lo diría Pablo? Que debes confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor y creer en tu corazón que Él te levantó de los muertos y serás salvo. Y serás salvo. Permíteme ir aterrizando este mensaje. Todo esto de la vida cristiana, de la fe, cobra sentido. Hay una alegría, hay un texto de la Escritura, un proverbio, si no me equivoco, dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Todo eso empieza a suceder cuando tú primero entiendes quién eres. Entiendes que necesitas un libertador. Entiendes que necesitas arrepentirte y necesitas volverte al Señor. Cuando eso empieza a pasar, todo cambia. El Espíritu Santo viene a ti, porque esta es una obra que viene de Dios. En este diálogo de Jesús con Nicodemo, eso se lo deja muy en claro. No es una obra que nace del hombre, es un acto divino, que es Dios quien te toma y te transforma, no solo tu estética, transforma tu corazón y eso hace que produzcas cambios estéticos, externos. Lo más importante es que Dios haga esta obra en ti. Y cuando esto pasa, todo cambia. Tus palabras cambian, tu forma de mirar cambia, tu reflexión cambia. Todo cobra sentido. Ya no es simplemente la Biblia. Ahora la entiendes como la palabra del Señor. Ya no es simplemente la iglesia. La entiendes como la comunidad, los salvados por Cristo. Ya no es simplemente la gran comisión. Ahora la entiendes como tu misión en la vida. Todo se resignifica. Ya no es simplemente que tengo dones y talentos, sino que lo ves como una herramienta para bendecir a este mundo. Hasta la muerte cobra significado. Hasta la muerte tiene ese toque de esperanza porque creemos en la resurrección. Todo cobra sentido en Jesús. Es más, así como Jesús mostró que dio vista a los ciegos, que enderezó esos pies retorcidos, que levantó a personas que habían perdido la vida, Jesús también puede abrir tus oídos y podrás escuchar con claridad que toda la vida Dios ha estado hablando de ti. Yo no sé qué edad tienes, no sé si tú eres de aquellas personas que está muy alejada de la fe, de todo esto que tiene que ver con la iglesia y ya han pasado tus 20, 30, 40 años. No lo sé. Lo que sí sé es que Dios te está hablando a ti en este momento. Yo no sé si le estoy hablando a alguien que está sintiendo esta palabra para él, pero es alguien de iglesia, es como un Nicodemo que necesita aún, siendo parte de todo este aparato religioso, nacer de nuevo. Cuando eso sucede, tus oídos son abiertos y tu expresión de alegría y de gozo de este primer amor debiese ser como la de este leproso. Pero una cosa es que yo te lo diga y otra cosa es que tú lo puedas ver en vivo y en directo. Permíteme presentarte este video y después seguimos conversando. Ready?
yourself, huh? No, it's okay. How does it sound? Is it too loud? It just sounds weird. Okay. Have mom. I love you, baby. Thank you. It's just noise. It's just noisy. It's just noise. It's noise, I can okay. hear noise. Is it loud enough, the noises, or are they really soft? You know what? It's actually loud. Okay. Is this better? Yeah. Yes. I can still hear myself. Yeah. How does mom sound now? Can you hear my voice okay? Yes? Yeah. Okay. All right. Can you hear me? Yeah, it sounds funny. Does it sound okay? Yeah? Yeah. Well, baby, I wanted to make one of the first things that you hear. Because I love you so much, and you're my best friend, baby. I wanted to make the first thing you hear me asking you to marry me. Yes. Yes. I gotta think. Love you, baby. I can hear your voice. Yay. Are you excited? What is going on? Are you happy? Are you happy? Yes, I'm very happy. It worked. Bueno, ahí tú puedes ver de manera vívida, de manera real, los cambios que produce cuando tú empiezas a oír de verdad. La Escritura lo dice, y este es uno de los pasajes que me encanta de la Escritura, que podemos acercarnos a Dios confiadamente. Dios nunca ha dejado de hablar. Es muy probable que nosotros hayamos dejado de escuchar, pero Dios siempre te está hablando. Y Dios quiere que aquí y ahora tú vivas y experimentes el gozo de ser libre. Amén. Te invito a que podamos orar y agradecer al Señor este lindo tiempo que nos da de poder compartir su palabra. Querido Dios, yo te quiero dar muchas gracias por esta posibilidad que me da de compartir junto a tantas personas, junto a mis hermanos y hermanas, el mensaje del Evangelio. Gracias porque sé que en Jesús, en el corazón del Evangelio, encontramos la verdad, encontramos la esperanza, encontramos la resignificación de muchos dolores de nuestra vida. Gracias porque solo en ti, Jesús, hay una oportunidad de vivir de manera plena y completa. Yo oro, Señor, para que este mensaje llegue a la vida de muchas personas y puedan entender que en nada periférico de la fe está la salvación, sino solo en ti. Gracias te doy, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y desde acá, de la casa de mis suegros, te mando un gran abrazo. Que Dios te bendiga. Chao, chao.